En esta clase nos vamos a acercar al lenguaje visual. O sea, vamos a aproximarnos a los elementos muy constitutivos, muy básicos de lo que podríamos llamar un alfabeto visual. O sea, con qué elementos, ¿sí? Cuáles son los elementos más básicos del diseño. Para esto vamos a referirnos a un autor que se llama Wushu Wong, que es de origen chino pero norteamericano y que presenta en forma muy sintética estos elementos como para poder analizar y luego aplicar. Por esto vamos a trabajar con este libro que se llama Elementos del Diseño, en realidad se llama Elementos del Diseño y tridimensional. Nosotros vamos a tomar solamente los aspectos del diseño bidimensional. Dice Wong que los elementos son de 4 tipos: los elementos conceptuales, los elementos visuales, los elementos de relación y los elementos prácticos. Los elementos conceptuales, vamos a empezar por ellos. Son el punto. El punto es el cruce de 2 líneas. La línea es un punto que se desplaza y que genera en su recorrido una línea. El plano es una línea que se desplaza y que genera un plano. Y el volumen es un plano que se desplaza y que genera un volumen. Estos elementos, Wushu Wong dice que son elementos conceptuales, o sea, que existen como conceptos, pero no como entidades reales, que lo que nosotros vemos son los elementos visuales, que son la forma, el tamaño, el valor y color y la textura. Estos elementos visuales son los que realmente nosotros podemos percibir y que los percibimos a partir de la posibilidad de un contraste. O sea, una forma es algo que nosotros podemos distinguir porque existe un contraste que nos hace percibir algo como una forma. Y aquí vamos a ver cómo relacionamos ese elemento visual que es la forma con los elementos conceptuales que eran el punto, la línea, el plano y el volumen. Cuando nosotros percibimos una forma como punto es porque tiene una cierta característica que es que tiene un tamaño comparativamente pequeño y una forma bastante simple. Pero más que nada, lo que a nosotros nos hace pensar que una forma es un punto es su tamaño muy pequeño. Así es que en para algunos autores, por ejemplo, para Donis Dondis, que también nosotros le damos esa bibliografía, el punto es como un elemento básico de la forma, como el elemento más, el primer elemento o el más pequeño a partir del cual se puede empezar a percibir o hacer una forma. Wushu Wong lo que hace es trabajar con esa forma como punto, como elemento básico de un diseño. Y entonces se trabajan muchos diseños a partir, y se hacen prácticas a partir de trabajar el punto y ver todas las posibilidades que tiene el punto como elemento básico de diseño.
La forma también se puede percibir como línea. ¿Cuándo? Cuando la percibimos como un punto que se desplaza, ¿sí?, en el espacio y que nos genera una forma de un largo prominente y un ancho reducido. La forma puede tener como línea varias características: ser rectilínea, curva, quebrada, modulada, ininterrumpida, etc. Y también puede entonces la línea ser una base del diseño o ser parte del mismo. Entonces aquí vemos líneas rectas, líneas curvas, quebradas, moduladas, ¿sí?, irregulares, ¿sí?, regulares, etc. Y las vemos con anchos regulares, anchos que van como modulándose cada vez más pequeños, que van como zigzagueando, con terminaciones en punta, líneas de puntos, pueden ser líneas de líneas. Y así es como a partir de ahí se puede usar la línea como una base de diseño, generando muchos tipos de diseño. En el libro de Wong hay muchos ejemplos de diseños realizados a partir de ese elemento constitutivo base. Líneas homogéneas, líneas moduladas, líneas curvas, líneas rectas, etc. Luego, la forma se puede percibir como plano, tercer elemento conceptual, ¿sí? Ahí es cuando percibimos una especie de contorno que la define como forma. Ese contorno que hace que se diferencie de un fondo que lo distingue como una forma, en principio, plana, cuando no percibimos más que una dimensión que sobresale en relación a un fondo. Las formas pueden ser geométricas regulares, geométricas irregulares, orgánicas, accidentales, manuscritas. Cuando esa configuración es definida, la llamamos figura. Cuando es muy indefinida, la llamamos mancha. Acá vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ven? Como la forma como plano, la forma como figuras orgánicas, pero ven, siempre se percibe como un plano. Y las formas manuscritas o accidentales o manchas, ya también podríamos llamarlas. La forma como volumen hace que se perciba una sensación de volumen en un diseño bidimensional. Cuando el diseño es bidimensional, o sea, una pintura, una imagen que nosotros estamos viendo en la pantalla de un celular o de una notebook o de una PC o lo que fuera, estamos viendo un diseño bidimensional que puede darnos la sensación de volumen. Un diseño tridimensional es realmente en 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. El espacio ilusorio se crea a partir de los denominados indicadores de espacio, que no son otra cosa que relaciones especiales de elementos visuales que crean este efecto. Hay otra presentación en la cual hablamos sobre el espacio como representación. Pero aquí en este ejemplo vemos muchos de esos indicadores. La superposición, por ejemplo, formas que se recortan sobre otras formas, las líneas de la perspectiva, el sombreado, la disminución de los colores a medida que da esa sensación de profundidad, eso se llama la profundidad atmosférica, la diferencia de tamaños, o sea, las formas más grandes parecen que estuvieran más cerca, las más pequeñas parecen que estuvieran atrás, la posición en el plano de la imagen, o sea, algo que está
arranca en la parte de abajo de la imagen, va a parecer que está más adelante, mientras que algo que aparentemente está apoyado en la parte del medio o más arriba del plano de la imagen, va a parecer que está más lejos. El tamaño es otro de los elementos visuales. Hace que las formas, las distintas formas que veamos, tengan un tamaño relativo. O sea, tienen una como magnitud. Se ven grandes o se ven pequeños. O se ven en relación, ¿sí?, unos con otros, como que hay una relación de tamaño que es lógica o que rompe con ciertos cánones, como es en este cuadro. El otro elemento visual es el color, dentro del cual nosotros vamos a poner también el valor, que es el aspecto de claridad u oscuridad que puede tener el color de las cosas. Nosotros vamos a hablar de 3 dimensiones que tiene el color. La luminosidad, que es esto que estábamos diciendo, el grado de claridad o oscuridad. La saturación, que es la intensidad del color, la pureza, que pueden ser colores saturados o desaturados. Y el matiz o tinte, que es propiamente el color del color, o sea, si son amarillos, rojos, celestes, azules, lo que fuera, es el matiz. Esto hace que haya colores primarios y secundarios, cálidos y fríos, etcétera, complementarios, análogos, etcétera. Eso también lo vamos a ver en la próxima clase, que es la específica de color. La luminosidad determina la clave, la variación en el grado de claridad o oscuridad. Hay colores más oscuros y colores más claros. La saturación es la variación de la intensidad del color, su pureza o impureza. Los colores pueden desaturarse hacia negro o hacia su color complementario y también desaturarse hacia el blanco. Entonces el rojo va a tener todos los valores de desaturación hacia el blanco, pasando por los rosados. Ahí va teniendo algo en el cual no cambia el matiz, no cambia el tinte o matiz, que es el rojo, pero sí cambia la saturación. El matiz o tinte es propiamente el color del color. Vamos a ver que luego vamos a poder catalogar los colores según su conformación en colores de mezcla aditiva o colores de mezcla sustractiva. Y según esto, su nomenclatura va a variar en cuanto a cuáles son los considerados colores primarios o secundarios. También con respecto a esto debemos aclarar que hay autores que siguen como llamando los colores primarios en una acepción como clásica, ¿sí? Pero bueno, nosotros adoptamos otra categorización que toma en cuenta los colores primarios como el magenta, el amarillo y el cian. Pero esto lo vamos a ampliar más adelante. El cuarto de los elementos visuales es la textura. La textura es la sensación determinada en la superficie de la forma. La textura visual tiene que ver con algo que se relaciona a un referente que se relaciona a otro sentido, además del visual, que es el del tacto. También está muy ligado a la percepción de volumen, ¿sí? A esta sensación que tiene como distintos elementos que pueden dar distintas sensaciones de profundidad, ¿sí?, en la superficie. La textura es un elemento plástico
muy importante y determinador de varias cosas. En este ejemplo lo que vemos es una imagen que va cambiando, no tanto en su forma, por lo cual reconocemos, tiene una semejanza con una fruta, que va presentándonos en el primer ejemplo una textura muy realista en la cual percibimos esa sensación de cáscara, el brillo, la tersura. La segunda imagen pierde esa textura, ¿sí? Es una imagen plana, vamos a decir que es una imagen plana. En la tercera, que es la primera de los diseños de la marca de Apple, de la línea de computadoras personales, toma una textura basándose en una variación de colores, pero sigue siendo una textura plana. El tercer grupo de los elementos es el grupo de los elementos de relación. También vamos a encontrar 4, que son la dirección, la posición y también el espacio y la gravedad. Vamos a ver que todos estos son elementos, por eso se los llama de relación, porque siempre se perciben en relación a algo, ¿sí? La dirección dependerá en cómo está relacionado con la experiencia también del observador, con el marco que la contiene y con otras formas cercanas. Y en general se percibe como dirección predominantemente vertical, predominantemente oblicua o predominantemente horizontal. La posición es la posición en la cual nosotros percibimos una forma en relación al cuadro o a la estructura del diseño. Así como percibimos figuras que están en la parte de arriba, en el centro, abajo, a la derecha, a la izquierda. La gravedad y el espacio son dos elementos de relación que son más vale sensaciones percibidas, ¿sí? Que tienen que ver, en el caso de la gravedad, esta sensación de pesadez o liviandad, estabilidad, inestabilidad, a formas individuales o grupos. El espacio tiene que ver con lo mismo que hablamos antes en la sensación de las formas como volumen, a la sensación del espacio que ocupan las formas en el diseño bidimensional. A partir de los indicadores de espacio-volumen, las formas que ocupan un espacio en el diseño también pueden indicar una ilusión de espacio tridimensional. Acá vemos un ejemplo de cómo una forma se percibe como estable y cómo en el otro, en el segundo ejemplo, esta forma se percibe con una cierta inestabilidad, como si estuviera a punto como de caerse o moverse. Finalmente, el grupo de los elementos prácticos subyacen al contenido y al alcance de un diseño. No son elementos plásticos, ¿sí? Sino que están más relacionados con el aspecto, por un lado, semiótico, porque se entra en el campo de la representación y de la significación, y en el aspecto pragmático, o sea, en la función que tiene el diseño. Entonces, en el caso de la representación vamos a hablar de diseños que pueden ser realistas, estilizados o semi-abstractos. Podríamos decir finalmente abstractos cuando no tienen una representación. Realista es cuando encontramos un parecido muy grande a la realidad. Estilizados cuando hay algunos rasgos, pero
estos rasgos se simplifican, ¿sí? En ese sentido se lo llama representación estilizada. Y semiabstracto cuando se puede percibir una cierta relación con algo representado, pero que también pierde como puede usarse como un elemento prácticamente abstracto o muy diagramático también podríamos decir. Y la función es el propósito que cumple una imagen. Puede ser denotar, señalar, informar, persuadir, motivar, etc. En ese campo están obviamente. Bien, vamos a utilizar estos conceptos que vimos anteriormente para colaborar en el análisis plástico de una imagen. Vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen de La Noche Estrellada de Van Gogh, un cuadro bastante conocido, ¿cuáles serían, por ejemplo, el elemento conceptual base? Por ejemplo, diríamos que son las líneas, son líneas que van formando finalmente planos de color y una cierta sensación de volumen, pero como el que predomina es el tipo de líneas. El tipo de formas son orgánicas, los colores, vamos a decir que son colores fríos, predominantes azules y sus desaturaciones. Vamos a decir que es a toda escala porque vemos claros, medianos, oscuros. Los tamaños, vemos diversas relaciones de tamaño, las casitas muy pequeñas, el árbol grande, que lo percibimos grande, las estrellas incluso como con un tamaño mayor al habitual. Hay un juego de texturas muy interesante que, más allá de representar la textura real, generan una sensación de textura directamente del cuadro, plástica. Las direcciones, hay una dirección importante, predominante vertical en el árbol, en el pino que aparece, el ciprés de frente, y una línea también o una dirección horizontal que se percibe en el paisaje de abajo. Y después se perciben como direcciones que percibimos en una direccionalidad que va de izquierda a derecha. La posición de los objetos que vemos que algunos están planteados en la parte inferior, otros en el costado izquierdo, una luz importante en el marco superior derecho. Hay un como equilibrio entre esas posiciones. La sensación de gravedad en este cuadro es interesante porque justamente es la sensación de turbulencia, es la sensación de inestabilidad lo que hace interesante este cuadro. Y hay una sensación de espacio, de profundidad, pero al mismo tiempo que presentada y propuesta, también como negada. Vieron que el cielo es como si, teniendo que dar la sensación de que está muy atrás, en realidad es como si se nos viniera para adelante. El tipo de representación, ¿sí?, es una representación, diríamos que estilizada, no es realista, ¿sí?, pero tampoco es semiabstracta como lo plantea Wong. Y el significado, en principio, es la representación de una noche, un pueblo, un árbol, ¿sí? Tiene una significación que nosotros podemos leerla denotativamente, pero también tiene una significación connotativa en esto de la sensación de turbulencia, de movimiento. Y por último, la función, al ser un cuadro, la función es una función estética. Si así vemos otro tipo de cuadros, este cuadro es el de Mondrian, veremos cómo varía absolutamente el elemento conceptual base. Son líneas y planos. Los tipos de forma son geométricas, regulares. Los colores y valores, hay valores a toda escala, también
oscuros, medianos, claros, y colores primarios y acromáticos, blanco y negro. Los tamaños, hay un juego de tamaño en estos planos, hay unas relaciones de tamaño. La textura es absolutamente plana, las direcciones absolutamente marcadas, las verticales y horizontales, no hay oblicuas, las posiciones están distribuidas en todo el plano, hay una sensación de gravedad estabilizada, o sea, no hay una sensación de inestabilidad, sino que esta distribución tan vertical y horizontal genera una sensación muy estática. El espacio no está representado, todo está en el plano bidimensional, no hay una representación realista, ¿sí? Es absolutamente abstracto. No hay una significación que nosotros podamos darle denotativamente en principio, pero sí podríamos tal vez pensar en qué es lo que esto nos trae a nosotros. Tal vez una idea de modernidad, de urbanismo, de ritmo, etc. Y la función también, como es un cuadro, es una función estética. Y por último, este tipo de imagen que es fotográfica, entonces el elemento conceptual base va a ser el volumen. En general, todas las fotografías, el elemento conceptual base va a ser el volumen, el tipo de forma orgánicos, los colores no están presentes, hay solamente un juego de valores acromáticos que van de los muy claros a los muy oscuros. Hay una relación de tamaño que nos hace percibir por los planos de la fotografía que los niños están ocupando la mayor parte del lienzo, del cuadro. Por lo tanto, hay una relación de tamaño grande. La textura es la de las cosas reales, la tela, las flores, el pelo, las maderas, el pasto, etc. Hay una representación realista de la textura. Las direcciones, hay dos direcciones, una más oblicua que la otra, pero en el conjunto habría como una dirección, habría una serie de direcciones oblicuas que van como marcando la composición. Hay una sensación de una cierta inestabilidad, ¿sí? Marcada por justamente las direcciones de las miradas, de los brazos, etc. Hay una representación de espacio, o sea, la fotografía nos da esta sensación de profundidad, ¿sí? Dada por el claroscuro, por el sombreado, por la superposición de formas una sobre la otra. No hay perspectiva, ¿sí? Pero hay esta sensación de representación de lo tridimensional. En la representación vamos a decir que es una representación realista y que su significado puede ser tomado denotativamente, un par de niños, uno de espaldas, una de espaldas, otro más de frente, uno mirando para abajo, como pensando, la niña mirando la mirada se va para como fuera del cuadro. Entonces esto puede estar significando algo que tiene que ver con una preocupación, con una cierta tristeza, y así podríamos como seguir como profundizando en el grado de significación que tiene esta imagen. Y la función en este caso también es estética. Bueno, estos son algunos ejemplos como para tener como punto de partida para el ejercicio que ustedes también van a hacer a partir de sus gráficas.